Hola amigos, aquí tenemos un segundo ejemplo relacionado al cálculo del trabajo termodinámico realizado por un sistema en expansión. La herramienta que necesitamos para el desarrollo de este problema la pueden encontrar en los videos que aparecen al lado derecho de la pantalla, que está asociado al tema central de este video, el trabajo termodinámico. Y el problema nos dice: determina el trabajo realizado por un fluido que se expande desde A hasta B siguiendo el proceso mostrado en la figura. En primer lugar, vamos a caracterizar los procesos que se muestran acá, porque vamos a ver que el punto A, que es el inicio del proceso, llega a un punto que le vamos a llamar C. Luego desde C va a un punto D para finalmente llegar al punto B. Y entonces vemos que el primer proceso es un proceso que es a presión constante, o sea, es un proceso isobárico, donde los datos que están acá, vemos que la presión en el punto A es de 6 por 10 a las 6 pascales, esos 6 millones de pascales, que el volumen en ese punto es de 1 metro cúbico, mientras que en el punto C la presión sigue siendo estos 6 por 10 a las 6 pascales, y el volumen en el punto C es de 2 metros cúbicos. Este sería el primer proceso que está acá. El segundo proceso es un proceso que hace que cambie la presión con el volumen de forma lineal. O sea, la presión, bueno, ya dijimos cuánto vale la presión C. Ahora vamos a identificar los datos del punto D, donde tendríamos que la presión en el punto D son estos 2 millones de pascales, estos 2 por 10 a la 6 pascal. El volumen en ese punto es de 3 metros cúbicos. Y luego, estoy pensando en el proceso 2, que vamos desde el punto C hasta el punto D. Y luego del punto D al punto D, al B, digo, tenemos un tercer proceso que la presión vemos que es constante, así que también es un proceso isobárico. Y entonces el punto que nos falta por determinar es el punto B, perdón, donde la presión en este punto es de 2 por 10 a las 6 pascales y el volumen B es de 4 metros cúbicos. Entonces, estos son los datos que nosotros necesitamos para poder realizar este cálculo del trabajo realizado en todo este proceso desde A hasta B. Para el segundo proceso, vemos que este proceso es isobárico, de modo que ese trabajo lo podemos calcular a partir de esta relación, que es presión por el cambio de volumen, pero también habíamos comentado que esto equivale al área bajo la curva descrita por el proceso. O sea, el área sería de todo este rectángulo que está por acá, que es el proceso que estamos describiendo, que es A a C. Entonces, por el primer lado, tendríamos que el trabajo sería la presión, que en este caso es 6 por 10 a la 6 pascal, y vemos que el volumen inicial es de 1 metro cúbico, mientras que el volumen final es de 2 metros cúbicos. Así que el cambio de volumen sería volumen final menos volumen inicial, y esto por supuesto es 1 metro cúbico. Y si hacemos este cálculo nos quedaría 6 por 10 a la 6 pascal por 1 metro cúbico, y estos son 6 por 10 a la 6, y la unidad de medida aquí nos va a quedar joule, que es el sistema internacional. Ahora, otra forma de hacer esto nuevamente es hablar del área bajo la curva. Así que este mismo cálculo del trabajo entre A y C, que es el proceso que nosotros estamos realizando, sería de la altura de este rectángulo. Bueno, en realidad lo que queremos es el área, ¿no? Así que sería la base por altura, donde vemos que la altura corresponde a esos 6 por 10 a la 6 pascal, por la base de este rectángulo, que sería de 1 metro cúbico, y por lo tanto el resultado es exactamente el mismo, que es 6 por 10 a la 6 joule. En el segundo proceso vemos que hay un descenso en la presión y un aumento en el volumen, y la dependencia entre estos dos es lineal. Ahora, para este tipo de situaciones no podemos ocupar la expresión que usamos antes de presión por el cambio de volumen. Esto porque la presión no es constante, eso es solamente válido para un proceso isobárico. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente hemos dicho que ese trabajo lo podemos encontrar con el área bajo la curva en el proceso. O sea, tendríamos que calcular esta área.
Y el área esa la podemos separar en dos lados. Por un lado tendríamos el área de este triángulo que se forma acá, más el área de este rectángulo eh, donde comparten la base pero la altura es distinta. Entonces tendríamos el área del triángulo, que le vamos a poner así, más el área del rectángulo. El área del triángulo nosotros sabemos que es un medio por la base, por la altura del triángulo, más el área del rectángulo que es base por altura, que en principio son distintas. Así que vemos aquí un medio. La base del triángulo es de 1 metro cúbico y la altura de este triángulo es de, si vemos acá esta diferencia, sería de 4 millones de metros de pascal, digo. Sería 6 por 10 a la 6, que es la altura, digamos, final, menos la parte inicial de este triángulo, que sería de 2 por 10 a la 6, y por lo tanto esa parte nos va a dar 4 millones de pascal. Eso por el lado del triángulo. También nos queda el lado del rectángulo, que sería de base 1 metro cúbico, y la altura de este rectángulo es de 2 millones de pascales. Y entonces, poniendo todo esto acá, nos quedaría un medio por 1 por 4 más 1 por 2, todo eso por el factor 10 a la 6. Así que si vemos todo esto nos va a quedar 2 por 10 a la 6 más 2 por 10 a la 6 y eso es 4 por 10 a la 6 joule. Aquí un comentario en relación a los signos. Nosotros vemos que el proceso va desde A hasta B, luego, perdón, de A hasta C, luego de C a D y de D a B. Cuando nosotros pensamos en el área, tenemos que atribuir un signo correspondiente al tipo de proceso. En el fondo, si hay un aumento en el volumen, vamos a decir que el signo es positivo. Y si hay una disminución en el volumen, entonces diremos que este es negativo. Por eso no me he preocupado de los signos por ahora, porque dado que siempre está aumentando el volumen, entonces siempre nos vamos a quedar con este signo más. Por lo menos para este proceso. Por último nos queda el tercer proceso que habíamos comentado, que es un proceso isobárico, cuya presión es de 2 por 10 a la 6 pascal y cuyo volumen va desde los 3 metros cúbicos hasta los 4 metros cúbicos. Dado que es un proceso a presión constante, entonces este trabajo lo podemos calcular con la expresión P por delta V, o también, siguiendo el método anterior, sería con el área bajo la curva. Usando el primer caso, tendríamos que la presión es de 2 por 10 a la 6 pascal y el cambio de volumen será el volumen final, que son los 4 metros cúbicos, que es el volumen en D, menos el volumen inicial, que son los 3 metros cúbicos, que serían en el punto D. Así que esto nos va a quedar 2 por 10 a la 6 pascal por 1 metro cúbico que nos queda esta diferencia y por supuesto el resultado va a ser 2 por 10 a la 6 joule, que es la unidad de medida en el sistema internacional. Ahora, ocupando el método con el área, tendríamos que el trabajo en este proceso de D a B va a ser el área bajo la curva, donde nuevamente hacemos énfasis de que el proceso ocurre desde D a B aumentando el volumen y por lo tanto el área tiene que ser positiva. Y si vemos el área, tendríamos que pensar en el área de este rectángulo y ese rectángulo tiene base por altura como área y la base es de 1 metro cúbico y la altura es de 2 por 10 a la 6 pascal y por lo tanto el resultado es exactamente el mismo, que es 2 por 10 a la 6 joule. De esta forma, el trabajo en todo el proceso AB lo podemos separar en los tres procesos que ya hemos mencionado, que sería desde A hasta D, que sería este punto de acá, más el trabajo de D a C, donde C es este punto de aquí, más el trabajo de C a D, perdón, a B. Y entonces, ¿cuánto nos dio cada uno de ellos? El primero nos dio 6 por 10 a la 6 joule. El segundo trabajo nos dio
4 por 10 a la 6 joule. Y el último trabajo que acabamos de hacer nos dio 2 por 10 a la 6 joule. Y por lo tanto el trabajo total realizado en el proceso ADCB va a ser 6 más 4 más 2, que es igual a 12 por 10 a la 6 joule, o bien 12 millones de joules. Ahora recordar que este trabajo nos dio siempre positivo, y eso es porque siempre está aumentando el volumen del sistema. Y esto nos puede ayudar a responder la pregunta B, digamos la pregunta 2, que nos dicen ¿qué cambiaría si el proceso fuera desde B hasta A? En ese caso, lo que haríamos sería calcular también las áreas, pero pensando en un signo negativo, dado que siempre está disminuyendo el volumen. Y por lo tanto, si hiciéramos este proceso desde B hasta A, el resultado nos daría 12 por 10 a la 6 joule, que fue el área que encontramos, pero con signo negativo porque el volumen se está reduciendo. Y bueno, chicos, espero que este problema les haya sido de ayuda, y no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta relacionada a la situación anterior. Y esta es: si pudiéramos cerrar el ciclo agregando un proceso lineal desde B hasta A, como se indica acá en la línea roja, ¿cuál sería el trabajo realizado por o sobre el sistema? Espero tu respuesta en los comentarios, y por cualquier cosa, no olvides suscribirte para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Eso sería. Chau, 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 chau.